Hola, ¿qué tal están? Muy buenas noches, bienvenidos a Tiempo de Descuento. Ayer no se disputó ese partido entre Osasuna y Zaragoza, pero aquí en Navarra Televisión no faltamos con la cita con todo el deporte navarro y a lo demás, ya lo ven, hemos mudado la piel con este nuevo decorado, estamos ya preparados, comenzamos Tiempo de Descuento. Así amanecía esta misma mañana el estadio del Sadar, completamente nevado, y es que en las últimas horas, desde que se suspendiera el partido, no paró de nevar. Esa misma tarde, también durante gran parte de esta madrugada, aún el partido no tiene fecha para poder disputarse. Habrá que estar muy pendientes de cómo evoluciona el terreno de juego rojillo. Pero no ha sido el único partido que se suspendió este pasado fin de semana. También gran parte de la tercera Navarra, toda la que se tenía que disputar el domingo, el fútbol regional. También parón por toda la nieve, por todo el temporal que ha afectado a la comunidad foral, y otros deportes como por ejemplo el waterpolo. Este pasado sábado se debía disputar el encuentro entre el Club Waterpolo Navarra y el Canoe, que no se pudo celebrar por las inundaciones que ha sufrido la agrupación deportiva Amaya. En Burlada, además, en el Soto, en el campo de béisbol, empieza la temporada a finales de marzo, estuvieron muy pendientes, ya saben lo que es que se les destroce el campo. Por este motivo se quedó apenas 10 centímetros la pista, el campo de béisbol al menos se salvó. Y además vamos a ver imágenes de la gran final que disputó ayer el GH Ledernet en la Copa de la Reina. Lamentablemente las chicas de Chema Rodríguez, que estuvo la semana pasada aquí en Tiempo de Descuento con la americana Riz Magnat, no pudieron doblegar al principal favorito, el Naturhaus Ciudad de Logroño, el vigente campeón de todas las competiciones nacionales, invicto en Liga, y es que no ha perdido en Liga ni un solo set. Y además hoy el programa va a terminar sobre ruedas. Vamos a hablar de rallies sobre tierra con el equipo Leyun Sport, con el piloto navarro Javier Leyun y con la copiloto Elena Carrasco, que nos van a comentar cómo van a iniciar esta temporada 2015. Como solemos hacer aquí en Tiempo de Descuento, vamos a comenzar hablando del conjunto rojillo, de esa suspensión del partido y de otros muchos temas, porque el pasado viernes además se cerraba ese mercado invernal. Ya tenemos en teoría cómo queda la plantilla. Nekunam, que vuelve mañana a los entrenamientos. Kadamur, una vez que su selección Argelia ha quedado eliminada de la Copa de África, se reincorporará esta semana, y el único por el momento internacional que nos queda fuera es Cedric, que juega el miércoles. Para hablar de toda la actualidad rojilla tenemos con nosotros a Javito Berraondo. Javito, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. ¿Te pilló de camino sí. La suspensión o estabas en el estadio esperando? No, yo iba a ir y estaba yendo en el coche y puse Radio Marca, entonces empezaron a hablar un poco de eso, y en ese momento dijeron: ahora mismo, en este momento, se suspende, media vuelta. Media vuelta y para casa. No sé dónde le coge también a nuestro siguiente invitado, Jorge Felones. Muy buenas noches. Buenas noches. Jorge, ¿dónde estabas? ¿Cómo te enteraste? ¿Llegaste al estadio? No, ni lo intenté. Me imaginé que se iba a suspender y ni lo intenté. Me quedé tranquilamente almorzando. Y nuestro siguiente invitado, Josu Polite. Muy buenas noches. Muy buenas. ¿Cogió también a ti en el estadio o ya te lo imaginabas y también estabas esperando a ver qué pasaba tranquilamente en casa? Pues con él nosotros habíamos quedado para almorzar y ya a través del teléfono, vía Twitter y demás, ya iban diciendo que había que esperar a última hora y finalmente ya declararon que no se jugaba. No nos pilló en el estadio, sino de camino. Pues finalmente, como ya lo saben, el partido se suspendió. Vamos a ver un poquito cómo fue la mañana en el estadio del Sadar, que finalmente pues no se pudo disputar ese choque. 1, 2... Y así, hasta 4 veces tuvo que salir el colegiado Sánchez Martínez a inspeccionar el terreno de juego. No fue hasta falta de un cuarto de hora para el inicio del choque cuando el árbitro murciano decidió suspender el encuentro. Ya teníamos de partida bastantes dudas, pues porque la noche ya había sido mucha nieve, pero bueno, uno siempre piensa que
que se puede dar jugar el partido, pero bueno, en el vestuario bueno, la idea era de que era muy difícil jugar y aunque queríamos que se pudiese disputar el partido, creo que no había ninguna duda en que la decisión iba a ser esta. Una decisión aparentemente lógica a tenor de lo visto in situ en el Sadar. El balón solo rodaba en las zonas donde se acababa de quitar una nieve que no paraba de caer. De esta forma, cuando se hubiera limpiado la otra mitad del terreno de juego, la primera volvería a estar cubierta por el manto blanco. La suspensión no sentó bien en el vestuario zaragocista. Nosotros veníamos con la intención de jugar, queríamos jugar el partido y ha sido imposible. Y yo creo que se ha hecho muy poco que se juega este partido. Yo lo veo así, ¿sabes? Ahora está suspendido y hay que esperar otra ocasión. Desde las 8 de la mañana estuvieron los operarios de Osasuna intentando quitar la nieve, un esfuerzo infructuoso puesto que la climatología no dio tregua. Vosotros conocéis a los trabajadores de Osasuna, habéis estado viendo cómo desde las 8 de la mañana estaban quitando la nieve con máquinas y cuando se quitaba, pues bueno, con lo que está cayendo ahora mismo, pues en un momento se volvía a cubrir de blanco. Y repito, el problema es la nieve, pero añadido a todo lo que había caído todo el agua que había caído durante todos estos días. A expensas de la decisión del árbitro, las puertas de acceso al estadio permanecieron cerradas. Una vez confirmada la suspensión, fueron muchos los aficionados que aprovecharon su bajada al Sadar para comprar la entrada del próximo partido en Vitoria. Las localidades se agotaron. Pues bien, la polémica está servida porque el pasado sábado sí que se disputó este Mirandés Racing de Santander, victoria por ciento de los cántabros por 0-2. Y yo, por ejemplo, en la tarde del sábado que estuve escuchando diversos programas deportivos en la radio, todos se preguntaban cómo se podía estar disputando este partido, este Mirandés Racing, por todo el tema del estado del terreno de juego, de las líneas, etcétera, etcétera, etcétera. Finalmente, como vemos, se disputó con esa victoria visitante. Así que no sé yo si se puede entender, Javito, la polémica de que finalmente se suspendiera el partido Osasuna cuando se estaba pidiendo el día anterior que este partido no se tenía que haber celebrado, por cómo estamos viendo. Bueno, hay dos aspectos. Cuando un partido se juega en esas circunstancias ya pierde ese espectáculo. Entonces, normalmente suelen ser partidos seguidas, el balón no funciona, no hay juego de cara al espectador. Luego, aparte, está la posibilidad de que los jugadores se lesionen, tienen más posibilidades de lesionarse. Y luego existe la cosa, en Osasuna, me parece muy bien que no se celebrase el partido, porque lo más seguro que ese partido, jugándose así, aparte de lo que he dicho antes, sería un 0-0, y a nosotros ahora no nos interesa el 0-0. No nos interesa el 0-0 porque queremos los 3 puntos. ¿Y por qué queremos 3 puntos? Porque Osasuna ahora se ha encauzado bastante bien, ahora nos vienen mejores momentos, van a venir los internacionales, que juntos con nosotros, que lo están haciendo muy bien, tienen más posibilidades de sacar puntos, y entonces ese partido, si se juega en un campo normal, igual podemos ganar el partido. Hay que tener en cuenta que ahora lo que tenemos que luchar, por supuesto, es intentar ascender este año. Pero la forma más hombre, por supuesto, será si te quedas entre los 2 primeros, pero siendo un poco poniendo realistas, de todas formas, el 6º puesto no está nada mal conseguirlo, sería una buena cosa. Y luego poder jugarte la fase de ascenso. Hombre, si se gana este partido que ha quedado aplazado, Osasuna se quedaría a 2 puntos. Y luego ya y luego los fichajes que hemos hecho ahora, en teoría, los 2 que van a jugar, que pueden aportar también bastante, Loties y Oyer, más o menos entre febrero y habrá que esperar a marzo, sobre todo. Entonces con el esto, más que se le va cogiendo el truco a la división, porque ten en cuenta que estamos jugando con auténticos profesionales de la segunda división. Te veo muy optimista, sí me gusta, ¿eh? Has empezado fuerte, ¿eh? Sí, muy pero bien. Lo que digo es esto, pues no empecemos a decir que vamos a quedar los primeros. Tal, que el playoff, dejar una liga larga, ¿no? Para seguir disfrutando. Jorge, estamos viendo ya imágenes de lo ocurrido durante la mañana del pasado domingo, desde la llegada de los propios jugadores, que ahí estaban esperando un poquito la decisión. Hasta 4 veces salió el colegiado del encuentro para ver si finalmente se podía disputar el choque o no. Bien suspendido está a tu juicio, a tenor de lo visto, a tenor de estas imágenes que estamos viendo, cómo estaba el césped. Desde las 8 de la mañana estuvieron los operarios del Club Atlético Osasuna comenzando a quitar nieve, y ahí vemos como la mitad de campo un poquito está más o menos, empezaron, pero claro, lo que tardas en limpiar la otra mitad, la primera ya se te ha puesto, porque es que sí, siguió nevando, y vamos a seguir viendo como en la tercera visita del colegiado cayó ahí, empezó a nevar encima racheado, que lo hacía muy difícil.
¿Cómo lo viste? Pues lo veo, que yo intuyo o presiento que el entrenador del Zaragoza se metió en el vestuario y no salió en toda la mañana, porque no se dio cuenta que estuvo prácticamente toda la mañana nevando. O sea, el problema no es que la nieve que iban retirando caía otra nevada y se iba asentando sobre el césped. Yo creo que no se enteró que estaba nevando, porque si no, no hubiese hecho esas declaraciones. Que le favoreció la suspensión del partido de Osasuna, la tengo clarísimo que le favoreció, pero que también puso los medios para retirar la nieve. Bueno, también puedes pensar que puedes poner muchos más medios, pero es que durante toda la mañana no paró de llover. Entonces yo creo que el partido está perfectamente suspendido, aquí ninguna polémica de ningún tipo, y la polémica es lo que se ha creado él. Y respecto a lo que dice Javito, yo opino todo lo contrario, pero ya tendremos oportunidad de hablar. Hay que decir que en el trasfondo también de esas quejas de los zaragocistas está que Osasuna podrá convocar, a ver cuándo es la fecha, tanto a Neko Unam, que vuelve mañana a los entrenamientos en Tajonar, después de todos los retrasos, que ahora luego iremos con ello, y también a Raúl Loé, ¿no? Que después de volver de la Copa de África arrastraba molestias, no estaba ni convocado, y además Cadamuro, después de conocer finalmente que Argelia quedó apeada, y vete a saber, depende de lo que ocurra el miércoles y cuando se ponga la fecha, también se podría contar con Cedric. Josu, ¿cómo visto el terreno de juego? ¿A ti, por ejemplo, alguna vez te ha tocado, sea en Lagunac, sea en el Suiza, en el Avance Ezcabarte, donde alguno de los equipos que ha jugado tener que lidiar con semejante terreno de juego? Sí, sí que me ha tocado. La más reciente, la última, fue un año con el Lagunac, que estábamos con Rubén Berrogui como cuerpo técnico. Nos visitaba el Atlético de Madrid y hombre, el campo tenía muchísima nieve, indudablemente. Venía un equipo muy bueno, nosotros éramos un equipo que peleábamos por la permanencia. Estamos hablando ahora, yo te preguntaba igual como jugador, cuando estuviste integrando el cuerpo técnico del Lagunac femenino en primera división, primera división femenina. Eso es, perdón, no me había explicado bien. Entonces a nosotros nos beneficiaba jugar y pusimos todo de nuestra parte. Además el árbitro nos dijo que si limpiábamos el campo se jugaba, limpiamos las líneas y el partido se disputó. Javito, ¿recuerdas algún partido con nevadas semejantes que finalmente se disputara, que no se disputara dentro de todos los que habrás visto? Bueno, he visto muchos, pero me acuerdo uno, es del Sevilla, el más que más me acuerdo, un partido de Copa, me parece que era. Más reciente. Más reciente, sí, pero bueno, hace 20 y tantos años, ¿no? No, menos. No, eso menos, Estaba yo en el campo, 25 años, no puede ser. Es que para mí, como han pasado tantos años, además de todo. Estábamos en segunda división, pues sería 15 años o así más o menos. Vale, de acuerdo. Sí. Sí. Pero se jugó y bueno, pues... De todos modos, ese partido, si no recuerdo mal, se empezó bien, quiero decir, empezó a nevar muchísimo y el partido pues se finalizó, pero antes de empezar el partido no estaba el campo como ayer. Claro. Bueno, sí, Eso es la gran diferencia. Jorge, a ti como técnico, ¿en alguno de los equipos que has dirigido te ha tocado también? Sí, sí. sí. En la Cunza, seguro. Me ha tocado, sí, me acuerdo un año en la Cunza, una nevada espectacular, pero yo sí que me ha tocado varios partidos suspendidos en los últimos años. Y en Navarra, no por nevada, sino pero la cantidad de agua que ha caído, que el árbitro al final, junto con los equipos, decide suspender el partido. Lo que pasa es que hay que reconocer que en primera o segunda o en ligas nacionales, para suspender un partido, las circunstancias adversas tienen que ser mucho más duras o fuertes que, digamos, en un campo de preferente o regional. Hombre, estamos viendo imágenes, ahí el colegiado, cómo resbalaba, se deslizaba un poquito el balón en esa zona limpia, pero claro, ponte a limpiar todo el campo para que esté en situación óptima, y ahí veíamos a los jugadores de Osasuna pues un poquito incrédulos, ¿no? Esperando que se suspendiera, porque corría peligro, ¿no? Su integridad. Tú dile a algún jugador de Osasuna, venga, ponte a correr esa banda como está y júgate una posible lesión grave. Y los del Zaragoza también. Yo creo que el entrenador de Zaragoza no hace más que justificarse. Posiblemente a él le interesaría que no hubiese partido, que hubiese partido, porque teóricamente Osasuna la semana que viene va a tener más potencial que esta semana, pero la realidad es la que es y es la que hay.
Pero se está hablando de la recuperación posible de efectivos por parte del Club Atlético Osasuna. También cabe recordar, y se le podría recordar al señor Popovic, que él tenía a un jugador como Vallejo, que lo incluyó en el 11, porque hubo 11 para el partido, 11 titulares, el de Osasuna, el que más o menos todos preveíamos, sin novedades. Pero él, por ejemplo, alineó un defensa como es Vallejo, que venía arrastrando molestias. Mario, que estaba en un principio en el banquillo, también arrastraba molestias en el tendón de Aquiles, con lo cual lo va a poder tener en mejores condiciones dentro de una semana, 2 semanas, cuando se juegue. O, por ejemplo, Jaime Romero, ¿no? Otro de sus jugadores también importantes, que no vino a Pamplona precisamente porque también estaba lesionado y creo que tiene para 2 semanas, como se retrase mucho, también podrá contar él con efectivos, ¿no? No sé si ese argumento entonces es tan válido. Pero es que luego está el argumento que he dicho yo al principio, de cara al espectáculo fútbol, porque el fútbol es un espectáculo, ¿no? Para mí me gusta un partido que sea las condiciones del campo sean lo mejores posible para que se pueda ver juego. Entonces, seguramente el juego no iba a haber nada, seguro. Patadón, arriba, a ver quién... Hombre, que igual puedes ganar o puedes perderlo, te puedes romper la pierna también. Pero de cara al espectáculo, a mí no me gusta un partido cuando llueve o cuando hay barro, cuando eso no me gusta. Ya está, me parece que está bien. Y a Osasuna le podría haber venido bien, me parece. Yo creo que al final imperó la lógica. Te falte un jugador, otro jugador, un equipo a otro, ahí no se puede jugar al fútbol. Sentido común. Ahí no se puede, eso es sentido común, no se puede jugar al fútbol. Las condiciones no son óptimas ni para el espectáculo ni para el juego, y ahí no se puede jugar al fútbol. Se ponga como se ponga, quien se ponga. Claro, porque imaginaos que se llega a disputar y estamos hoy lamentando alguna lesión, sea de un jugador de Osasuna, sea de un jugador del Zaragoza. ¿Qué estaríamos diciendo ahora, no? Estaríamos clamando al cielo y poniendo grito en el cielo, ¿no? Si andamos a escasos de profesionales, ahora a ver a uno más, esos dos que han puesto Merino Osasuna, y Codro. ¿no? Merino y Codro, vale. Y los que pueden venir, pero es que anteriormente de este partido se hablaba de que igual, me cago en, si no vienen estos y tal, se nos lesiona alguno, 3-0 perdido el partido. O sea, que no podemos andar con tonterías, que se podían ir otros 3 que se te... Y aparte, que digo, que no es espectáculo y punto. Tal vez viendo estas imágenes cómo estaba el campo se podía haber tomado antes la decisión. ¿Te ha tocado, por ejemplo, a ti, Jorge, suspender alguno de tus partidos cuando ya pues hablas con el otro equipo, etcétera, etcétera? Porque veíamos a la gente esperando, no se abrieron las puertas, obviamente, porque es absurdo abrir las puertas. El partido se iba a retrasar porque la última decisión se tomó a -20, -cuarto más o menos. Si finalmente decides que lo juegas, entre media horita de calentamiento y tal, pues hubiera empezado más tarde, pero por eso no se abrieron las puertas, además, hasta que no se tomara una decisión, porque si no, desalojar otra vez el Sadar. Yo creo que el árbitro como mínimo está en el campo con 1 hora y media de tiempo antes. 2 horas, fue a las 10, mínimo, a las 10 llegó, bueno, y lo primero pues que hizo... Entonces yo creo que tal y como estaba la mañana, porque hombre, si tú ves que está el campo nevado y que hay un cielo espléndido y que no va a nevar absolutamente nada más, pues puedes tener tus dudas de jugar o no, pero tal y como estaba la mañana, que caía tormenta de nieve tras tormenta de nieve, yo creo que los aficionados tienen muchísima razón en el sentido de que se podía haber dictaminado el no desarrollo del partido muchísimo antes, y ahí sí que lo podían haber decidido con mucho tiempo de antelación, porque es que no paró de nevar al margen de cómo estaba el campo. Ahí veíamos como el colegiado del encuentro también salía con los capitanes y ahí ya se decidió en esa cuarta inspección del terreno de juego la suspensión del partido. Por cierto, que esta mañana, hoy, el director deportivo del Club Atlético Osasuna, Petar Vasilievich, ha hablado no solo del cierre invernal, del mercado invernal, que vamos a comentar a continuación, sino precisamente de la suspensión del partido, porque le vimos en imágenes hablando con Ranko Popovic, con el entrenador del Real Zaragoza, con el que, por cierto, compartió vestuario en el Partizan de Belgrado. Esto es lo que ha dicho el balance de esta mañana del director deportivo Petar Vasilievich. El director deportivo también ha salido al paso de las críticas que llegan desde Zaragoza sobre la suspensión del choque. Osasuna sigue firme en su postura, pusieron todos los medios que tenían a su alcance. Aquí la última palabra tiene árbitro, y árbitro ha demorado hasta el máximo para poder evaluar y tomar la decisión. Que se ha tomado a la última y con tan corto tiempo, ¿no?, previo al partido, pues es la verdad. Pero bueno, quiso apurar para intentar en realidad salvar, ¿no?, la situación y para poder jugar. Es un inconveniente para todos, para la gente que se ha desplazado, para todos.
pero lo que digo, la última palabra tenía árbitro y así lo ha tomado la decisión. Vasiljevic también ha hablado del retraso de Negunam. El director deportivo ha exculpado al iraní en todo momento. Hubo problemas de burocracia y de los papeleos. Entonces, por ese retraso, que no es nada culpable el jugador, pues ha sufrido este retraso y al final mañana estará con nosotros. El serbio ha hecho balance de cómo queda la plantilla tras el cierre de un movido mercado invernal en la última jornada para el club rojillo. Tenemos una buena mezcla de juventud y veteranía. Hay algún jugador que tendríamos que sacarle más rendimiento, pero bueno, yo creo que nos estamos encontrando en un momento de equilibrio. Lo que de momento desconoce es si seguirá a partir del 30 de junio, cuando finaliza el contrato de un año que firmó con la gestora. Pues vamos a hablar un poquito del cierre del mercado invernal. Tuvimos un viernes bastante movido, ¿no? Que no se sabía si finalmente iba a venir si Salomao, el jugador del Deportivo de La Coruña, que si también estaba por ahí Gavilán, el del Levante, porque el Levante necesitaba una ficha libre para incorporar a Iván Ramis, a un defensa. Finalmente llegaron a un acuerdo para la rescisión de contrato, se unió antes de Las Cuevas. Ha explicado hoy el director deportivo que hasta las 7 de la tarde no confirmaron el adiós de Las Cuevas porque tenía que viajar a Italia y cerrar el acuerdo. No había un principio de acuerdo, pero luego muchas veces, Jorge, no, ya sabemos cómo es esto. Llegas al sitio y dices, oye, que lo que hemos hablado no es igual, ¿no? A lo del contrato se podía haber roto, quién sabe, en Italia. Entonces se tuvo que ir un poquito a salto de mata, ¿no? Con el devenir de los acontecimientos, y se ha saldado con la ficha profesional para Minino y para Codro, que yo creo que a la gente le ha gustado. No sé, a vosotros qué opináis, cómo fue ese día. Bueno, yo creo que en este momento Osasuna está bastante peor que hace 15 días, por una razón fundamental. No ha fichado a nadie que no tenía y ha perdido a De Las Cuevas, que para mí, sin ninguna duda, era el mejor jugador de Osasuna. Entonces, el decir que el mercado de invierno ha ido bien, ha sido, para mí y por desgracia, ha sido no digo un fracaso, porque al final está muy bien que dos jugadores del Promesas tengan ficha del primer equipo, ficha como profesional, solventas un problema porque les haces ficha a esos, te quitas a dos, Michael Mesa y Manu Ombú, que prácticamente no jugaban nada, y equilibras. En ese sentido equilibras, pero está clarísimo que no has fichado a nadie. O sea, has fichado o has presentado dos fichas de dos jugadores profesionales que vienen de dos gravísimas lesiones, que uno se incorporará, se supone, a mitades de marzo o de febrero y otro a mitades de marzo. En fin, a ver cómo evoluciona y a ver si va todo normal. En este momento, Osasuna está claro que ha perdido mucho potencial. Yo lo tengo clarísimo, es mi opinión, porque De Las Cuevas para mí era el mejor jugador de Osasuna sin ninguna duda. O sea que la situación es una incógnita. Ojalá se clasifiquen primeros, ojalá asciendan, ojalá jueguen la fase de promoción, pero la realidad en este momento, Osasuna tiene menos potencial que hace 15 días. Josu, ¿cómo lo ves? Con el cierre del mercado invernal, ¿cómo queda Osasuna? Ya sabemos la plantilla que vamos a tener de aquí a final, ¿no? Algo que demandaba Urban desde el pasado verano, que no sabía con cuántos jugadores iba a contar, sabía más o menos hasta enero, pero de enero ya vemos finalmente qué es lo que ha ocurrido. Yo estoy de acuerdo con él que con la pérdida de Las Cuevas se pierde el mejor jugador que hay en la plantilla. Si te fijas en la rueda de prensa de los jugadores jóvenes, siempre que se les preguntaba igual por el mejor jugador que más le ha sorprendido, que más le ha gustado cada entrenamiento, era Miguel de Las Cuevas. Entonces, junto con Nino, yo creo que son los dos jugadores más importantes de este equipo y hemos perdido uno de los dos. ¿Qué pasa? También, digamos que para fichar dos jugadores a todo correr, a última hora, que no sabes qué resultados te van a dar, porque vienen de una grave lesión, porque no juegan en sus equipos, me parece aceptada, antes que traer un jugador que es una incógnita, hacer ficha profesional a dos jugadores que se lo han merecido. Lo que digo, la baja Miguel de Las Cuevas yo creo que se va a notar, pero es un acierto el hacer ficha a los dos jugadores. Es un mensaje también claro a la cantera, ¿no, Josu? Ya sabemos lo que ocurrió en el pasado mercado invernal en Primera División, ¿no? Se trajo a Acuña, se trajo a Lobato y no sé, podían ser casi lobatos, ¿no? El haber traído arriesgadamente a gente como Gavilán y como Salomao. Gavilán, que ha tenido dos lesiones graves, pese a que ya fue hace meses la última, el exjugador del Getafe, ahora en el Levante, bueno, ya no. Y la de Salomao, que se estaba recuperando prácticamente en diciembre, ¿no? Se le dio el alta. Yo al final, cuando escuché la posibilidad que viniese Gavilán a la tarde y Salomao a última hora de la noche, pues son dos jugadores que sí, que tienen nombre, sobre todo Gavilán lo ha tenido, pero que vienen de dos lesiones
lesiones, como te digo, muy graves. Entonces es un caso muy similar al de Lobato. Igual traes a un jugador al cual le das una ficha profesional y igual no puedes ni usarlo porque no tiene ritmo, porque tiene una recaída o por lo que sea. Entonces a mí me parece bien acertado que no se hayan traído esos dos jugadores, que puede ser un poco incógnita, y que se le haya dado la oportunidad a dos jugadores que se lo han ganado en el campo. Le veíamos un poquito pesimista a Jorge por esa pérdida potencial con De las Cuevas. Javito, hoy que has venido optimista, ¿cómo lo ves? Bueno, es que lo de las Cuevas tiene dos lecturas para mí, ¿eh? A mí eso de que muy bueno jugador, muy bueno, pero también lo veo que era un poquito... que le faltaba el ritmo, o sea, muy bueno igual para primera división, pero para segunda división... O ya como vemos, el Guadiana un poquito, sí, irregular. que desaparecía mucha calidad, mucha calidad, pero trotaba, no corría, o sea que... Pues perdona que te corte. Espera que te termine. Que acabe Javito luego hay otra la lectura que de esta manera. Según he oído por la prensa, que se va a ahorrar Osasuna 900.000 euros, 300.000 de temporada y 100.000. Sí que también tenemos que contar que Osasuna, según tengo entendido, anda muy justo del dinero. Si aparte el otro quiere irse, porque si se ha ido no es porque se le ha echado nosotros, sino él ha venido con la oferta de que se iba. Por lo tanto, nos interesa que se quede, que no se va a quedar porque se quiere ir y ahorrar 900.000 euros. Entonces son dos maneras de ver eso. Y entonces, para mí, pienso que no era un jugador para la segunda división. Ahí está un poquito el baremo, ¿no? La pérdida deportiva si compensa la ganancia, entre comillas, económica con la situación esa es la pregunta. en la que está ahora el club. Josu, que le quería replicar a... Únicamente lo económico te doy también toda la razón, pero yo, por ejemplo, había visto a De las Cuevas este año incluso más comprometido que la última temporada. Yo sí que lo veía igual un esfuerzo mayor, una opinión personal, que el año pasado, y sí creo que se había adecuado a la categoría, su calidad, y además yo creo que también sí que es cierto que siempre hay partidos en los que te sale mejor o peor, pero sí, yo sí lo veía comprometido, por ejemplo. Pues vamos a hacer, si os parece, una pausita pequeña para la publicidad y luego retornamos porque tenemos que repasar cómo quedó Osasuna, que fijaros, sin jugar ha subido un puesto en la clasificación, luego os explicaremos por qué, y además quiero que me comentéis un poquito vuestra opinión acerca de la sanción a Jan Urban, que ayer, oye, se frustró un poquito el debut de Kibu. Ahora venimos.